Ecclesia Dulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. Vamos a leer en 2 Corintios 13:5. Yo en Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo? En Cristo, y esa palabra en siempre he enfatizado que es la palabra más importante en el Nuevo Testamento, sobre todo en Romanos, de Romanos en adelante. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Eh, Sin embargo, quiero ver el otro lado de la moneda esta tarde y posiblemente el domingo que viene, si Dios quiere. ¿Qué es nosotros? ¿Qué es no solamente Dios en nosotros, que es importante, sino Cristo en nosotros, que es también súper importante? ¿Por qué? Porque el secreto a la vida efectiva. Y estoy hablando de creyentes, como he dicho al principio, creyentes que sepan luchar, creyentes que cuando vienen las batallas sepan su autoridad, sepan levantarse, tener paciencia, aunque estoy un poco tocado de la garganta. Creyentes que sepan ministrar a otros, creyentes que sepan ser una bendición, creyentes que sobre todo sepan manifestar a Cristo. Eh, y para eso es importante saber esto que vamos a ver hoy, lo básico del cristianismo, Cristo en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría de los creyentes, para la mayoría de los creyentes, el cristianismo, eh, o sea, todos estos conceptos, yo en Cristo, Cristo en mí, yo en Cristo, se han convertido se han acostumbrado tanto a escucharlos, que como el 90% de lo que sabemos de la Biblia, del cristianismo, se ha convertido en en inglés se dice rote, ¿ok? No sé cómo decirlo en español, en algo insignificante, algo que estamos acostumbrados a oírlo, una rutina. Lo escuchamos tantas veces que ya escuchamos a un predicador predicarlo o lo leemos en la Biblia, ni siquiera nos hace cosquillas, ni siquiera nos fijamos en lo que estamos leyendo. Entonces es importante, y esa es la razón del por qué hacemos estos estudios, es importante fijarnos en esto una vez más, de pedirle a Dios que abra nuestros ojos, volver a abrir los ojos y ver la realidad de lo que significa. En 2 Corintios 13:5, la palabra de Dios dice, examinaos. Si os dais cuenta que Pablo nos dice examinaos, es nuestra responsabilidad. Tenemos que verlo nosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Tenemos que examinarnos si es que estamos en la fe. Tenemos que probar. Y la fe no quiere decir estar en una iglesia. La fe no quiere decir, sí, yo creo en Jesús. La fe quiere decir la palabra fe simplemente es en esa conciencia y seguridad de que Cristo Jesús es Dios, de que Él todo lo puede, de que Él ha vencido, de que su victoria es mi victoria, de que su vida es mi vida. Eso es fe. La palabra fe quiere decir seguridad, confianza. Examinaos a vosotros mismos si estáis en esa confianza de saber quién es Cristo y quién sois vosotros. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos cuando te miras en el espejo? ¿No os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis descalificados? Lo voy a leer otra vez. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos? Pregunta el apóstol. Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis descalificados. Hay otra versión que usa la palabra más fuerte. Usa la palabra que estéis reprobados. ¿Entendéis? Y eso es lo que quiero ver esta tarde. ¿Por qué? Porque
¿No os dais cuenta, pregunta el apóstol Pablo, que Cristo está en ti? Cuando Pablo escribe Cristo Jesús en ti, no está hablando de una forma poética, no está hablando de una forma metafórica. Él está diciendo literalmente y claramente que Cristo Jesús literalmente mora y habita dentro de ti, dentro del creyente. Y como creyente, como igual que los corintios, los creyentes corintios, nosotros como creyentes hoy en día necesitamos darnos cuenta de ese hecho, de esa realidad sobre nosotros mismos. Y la mayoría de los creyentes, como empecé a decir antes, el 99%, 98% para, para de los creyentes hoy en día, Cristo Jesús, el cristianismo, la religión, como quieras llamarlo, la relación con Dios es algo externo. No sé si me entendéis o no. Yo soy creyente, pero yo soy yo. Cristo es mi Señor, pero Él está ahí. Yo estoy aquí. Voy el domingo a la iglesia, lo adoro, lo alabo, voy a decir, lo alabo mejor, porque para mí la adoración es otra cosa. Es mi ayudador. Cuando tengo problemas, clamo a Él. Señor, ayúdame. Señor, rescátame. Señor, calma el mar que nos ahogamos en nuestro tiempo de necesidad. Vemos a Cristo fuera de nosotros mismos. Y lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que Él actualmente vive en nosotros y está en nosotros todo el tiempo. Y hay muchos versículos en la Biblia que hablan de esto y vamos a verlos hoy uno por uno, aunque hay muchos, ¿ok? Pero he escogido aquí quizás los más importantes. Cristo vive en nosotros y vamos a ver 8 o 9 para no alargarnos mucho. En Romanos 8:10 dice, y si Cristo está en vosotros, ¿os dais cuenta una vez más? Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo físico esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu, que es el verdadero tú, está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, si es verdad que está en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestro cuerpo mortal por medio de su espíritu que habita en vosotros. ¿Cuántas veces ha repetido eso? Habitar. Un montón. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto, pero el espíritu está vivo. El espíritu que vive en vosotros vivificará vuestro cuerpo porque es el mismo espíritu que habita en vosotros. Amén. Entonces, como seres humanos, hemos sido creados en tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu humano es la parte más interior, más profunda de nuestro ser, creado con la habilidad de contactar y de recibir las cosas del espíritu y al espíritu mismo de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como el Salvador y el Señor de nuestras vidas, Él viene, Cristo Jesús vino a vivir a nuestro espíritu y ahora se ha convertido en uno con nosotros, en uno en nosotros. Es por eso que nuestro espíritu ahora está vivo y es capaz de conectar con Dios. Nuestro espíritu vivo, Cristo viviendo en nosotros. Una de las oraciones, y es por eso que hablo de esto de exterior, tratar a Cristo como algo exterior a nosotros o diferente a nosotros. La oración de salvación que se llama más mal interpretada, que no está en la Biblia de todas formas, es cuando un predicador o un evangelista te dice, repite esta oración conmigo, pídele a Cristo que venga a vivir, a morar en ti. Ábrele tu corazón, pídele que viva a morar en ti. Dale una habitación en ti. Con palabras así poéticas que suenan muy bonitas, pero que... Y nosotros decimos, sí, Señor, ven a morar en mí. Pero se queda en esos huecos, se queda en esas palabras. Y no nos damos cuenta del cambio
trascendental y poderoso que actualmente ocurre en ese momento que aceptamos. ¿Ok? No hace falta pedirle que venga a vivir en ti. Aceptamos, yo te acepto. Yo acepto que soy un pecador. Yo acepto que, Señor, reconozco que he vivido por mi cuenta y he tratado de hacer las cosas en mi fuerza. Sin embargo, ahora te reconozco como Señor y Dios. Él viene, entra en ti, vivifica tu espíritu, se hace uno con tu espíritu y desde ese momento en adelante mora, vive su espíritu, Cristo en ti. ¿Ok? La razón del por qué como creyentes, que no sé si lo dije al principio, no, lo estaba pensando, pero no lo he dicho, parece. La razón del por qué como creyentes a veces tenemos tantos problemas en vivir la vida cristiana es porque tratamos nosotros en nuestra fuerza de hacer lo que nosotros creemos que es lo correcto. Cogemos versículos como el de apóstol Pablo, donde dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Y cogemos ese versículo y creemos que la vida del creyente es imitar a Cristo. En los años 90 era muy popular. No sé aquí en España, pero en los países angloparlantes se hizo muy común llevar una pulsera de esas de goma que tenía las iniciales WWJD, que significa What would Jesus do? O en español, ¿qué haría Jesús? Y todos los cristianos llevaban esa pulsera. Y cuando se encontraban con una tentación, mira, ¿qué haría Jesús en esta situación? Pasaban delante qué sé yo, una rubia en bikini ahí en la manga. La pulsera, ¿qué haría Jesús? Tal. No sé si me entendéis o no. Y eso no es el cristianismo y no es lo que enseña la Biblia. Espero que esta noche veáis la diferencia entre imitar a Cristo y tratar de imitarlo y hacer lo que Él hizo y vivir la vida de Cristo en ti. En 2 Corintios 4 tenemos otro versículo. 2 Corintios 4, 6 al 7. Dice el apóstol Pablo una vez más, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro. Ahora, lo estoy leyendo despacito para que os fijéis en lo que dice. Ese mismo Dios que cuando en Génesis, en medio de las tinieblas, dijo, sea la luz, es el que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminarnos y darnos conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde está la gloria de Dios? En la faz. ¿Qué es la faz? El rostro de Cristo. ¿Y a dónde está el rostro de Cristo? ¿A dónde está la gloria de Dios? Está en el rostro de Cristo. Si vemos a Cristo, vemos la gloria de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es por eso que he dicho antes que mi punto de vista de la adoración es muy diferente. Porque para alabar a Dios no hace falta verlo. Pero para adorarle, no puedes adorarle si no lo has visto. Y una vez que tú ves esto, la gloria de Dios en la faz de Cristo, la única respuesta lógica es adoración. Pero tenemos, y aquí está la clave, versículo 7, tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? La faz de Cristo que nos revela la gloria de Dios. La tenemos en vasos de barro. ¿Quién es ese vaso de barro? Dile a la persona que está a tu lado, eres un vaso de barro. Para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y después sigue hablando cosas poderosas, afligidos en todo momento, pero no agobiados, perseguidos, pero no abandonados. ¿Por qué? Porque en nosotros está la gloria de Dios en la faz
de Cristo. Lo voy a repetir, Cristo en ti. No está fuera de ti. ¿Te das cuenta que no está fuera de ti? El poder de Dios es el poder de Dios, pero no está alejado de ti, no está exterior a ti, no está fuera de ti. Cristo vive en nosotros que somos vasos de barro, como un tesoro precioso, revelando la gloria de Dios a nosotros desde dentro. Porque muchas veces cuando oramos, Señor, quiero ver tu gloria, Señor, quiero ver tu gloria, Señor, derrama tu gloria, Señor. Y me estoy adelantando, pero la gloria y la manifestación, y como dice aquí, la iluminación de la gloria de Dios, ¿dónde está? En vasos de barro, en ti, está en ti. Y eso es importante, subrayar lo que acabo de decir, anotarlo en un trozo de papel y acordarse de esto en ti. Gálatas 1:15 al 16. Gálatas 1:15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en... ¿Dónde? En mí. No dice de revelarme acerca de su Hijo. No dice revelarme cosas y conocimiento acerca de su Hijo. No dice revelar la teología sistemática acerca de Cristo Jesús, que se conoce como Cristología. ¿Qué dice aquí? Dios tuvo en bien revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? Para que yo lo anunciara entre los gentiles. Y cuando pasó esto, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a hablar con los apóstoles, porque Dios había revelado a Cristo en mí. Ok, como he dicho antes, quizás muchos cuando leen esto lo interpretan o lo traducen como Dios ha visto revelarme a Cristo a mí. No dice revelarme a Cristo a mí. Dice bien claro, revelar Cristo en mí. Y eso está claro, lo miré en el griego, en el texto original, en el griego está claro, en mí, la preposición en mí. Entonces ese es el plan de Dios y siempre lo ha sido, y ese es el propósito de Dios siempre, revelar a Cristo en nosotros, desde dentro hacia afuera. No revelarnos a Dios a nosotros, no revelarnos a Dios desde exterior, sino en nosotros, Cristo en mí. La persona de Cristo. En Gálatas 2:20, os lo sabéis de memoria, no hace falta ni buscarlo, o lo hemos citado un montón de veces. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vivo por la fe en el Hijo de Dios. Vamos a verlo en otras versiones. La, aquí, por ejemplo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, fijarse bien, la vivo en la fe del Señor, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿De quién es la vida que vives? De Cristo. ¿De quién es la fe? De Cristo. ¿Ok? Y este es uno de esos versículos que le hemos citado tantas veces y lo hemos leído tantas veces que para muchos creyentes ha perdido. Dice, ya lo conozco, ya lo sé, sí, ya lo sé, pero ¿qué sabes? Ya no vivo yo. Suena muy bonito, pero vivo Cristo. Vive Cristo. Y no solamente vive Cristo su vida en mí, sino que lo que vivo aquí en la carne lo vivo por la fe o en la fe, en la seguridad de Cristo. Cristo tenía fe, Cristo estaba seguro de su Padre, Cristo tenía confianza en que todo lo que el Padre le dijo lo iba a cumplir. Eso es fe.
Y os dais cuenta que no dice en ningún momento vivo y tengo a Cristo como ejemplo de mi vida. Glorifico a Dios a través de mi comportamiento, porque ya no vivo yo. Mi testimonio, con mi testimonio glorifico a Dios, ¿dice eso? No, dice ya no vivo yo, ni testimonio, ni nada. Vive Cristo, vive Cristo. Cristo vive en sus creyentes, Cristo vive en sus hijos. Y por la simple y básica razón de que Cristo está en nosotros y vive su vida a través de nosotros, el cristianismo, el cristiano, la vida del cristiano, no es un asunto de tratar de comportarte bien. No es un asunto de tratar de comportarte como Cristo. No es un asunto de mirar la pulserita y decir, ¿qué haría Jesús en esta situación? Sino el permitirle. Y aquí está la cosa, la clave, el secreto y el estudio de hoy. El aprender a permitir que Cristo viva en ti y a través de ti. Cada vez que reaccionamos nosotros en nuestra carne, nuestra fuerza, en nuestras emociones, metemos la pata y la gloria no se la lleva Dios. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo. ¿Por qué dice vuelvo? Porque ya habían recibido esta revelación cuando aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Jesús vino a morar en ellos. Sin embargo, Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando la mujer está a punto de dar a luz, la mujer, quizás las mujeres entiendan me entiendan la actitud de Pablo en la situación, más que el hombre. Sufrir dolores de parto. ¿Y qué es lo que pasa? Primero, hay muchos dolores, mucho sufrimiento, dolor y esfuerzo. Pero cuando nace la criatura, hay vida, hay gozo, hay libertad. Pablo está diciendo lo mismo. Sufro dolores de parto. ¿Por qué? Porque hay una realidad que no la estáis viendo, porque estáis viviendo. ¿Os acordáis de los Gálatas? ¿Quién fueron los Gálatas? Son aquellos que recibieron a Cristo Jesús por fe, uno de los primeros. Fueron aquellos que recibieron el Espíritu Santo por fe, sin obras. Y de repente, después de estar viviendo varios años ahí confiando, sí, Señor, por fe, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Llegan unos religiosos y empiezan, sí, está bien que Cristo Jesús sea tu Señor, pero tienes que hacer esto y esto y esto. Está bien, gloria a Dios, que Cristo sea vuestro Señor y que sois creyentes, pero tenéis que comportarse de esta forma. Gloria a Dios que sois creyentes en el Señor. Amén, hermanos. Somos hermanos, pero tenéis que imitar a Cristo. Y los creyentes estaban cayendo en esa trampa de volver a confiar en la carne, de volver a confiar en su vida, en su esfuerzo. Y el apóstol Pablo viene con este sufrimiento, con lágrimas, creo yo, me lo imagino. Le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Eso no es el evangelio que yo os he predicado. Así no conocisteis a Cristo. ¿Recibisteis al Espíritu Santo por las obras de la ley? ¿Por imitar a Cristo, por imitar a Jesús o por fe en Cristo y en su promesa y en su palabra? Vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo vuelva a ser formado en vosotros otra vez, en nuestra vida diaria, día tras día. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se forma Cristo? Día tras día necesitamos darle a Cristo la oportunidad de crecer en nosotros, de formarse en nosotros. Y mientras más lo dejamos, mientras más nos sometemos, mientras más reconocemos que no es una imitación, sino que es una vida totalmente diferente, Cristo Jesús será capaz de expresarse a sí mismo cada vez más y más y más a través de nosotros.
En Efesios 3:17. En Efesios 3:17. A ver, para que os dé riqueza de su gloria el nombre interior. Vamos a leer el 16 también. Para que os dé, esta es la oración del apóstol Pablo por otro grupo de creyentes, por los creyentes en Éfeso. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. El hombre interior, acuérdate que es tu espíritu, el que ha nacido de nuevo, donde está la vida de Cristo. Que os dé que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo, fíjate bien, ¿para qué necesitamos fortalecernos en el espíritu? Para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. ¿Para qué? Para que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de aprender, de aprehender, de entender con todos los santos el gran poder del amor de Dios, para que Cristo haga su hogar en nosotros. Cristo en nosotros. ¿Qué es en nuestro corazón? Porque aquí está hablando de dos cosas diferentes, no sé si os habéis dado cuenta. Está hablando de ser fortalecidos con poder en el hombre interior, y después está hablando de que Cristo haga su hogar en vuestros corazones. Dos cosas distintas, dos cosas muy diferentes. ¿Cómo se explica esto entonces? No es la misma cosa. Muchas veces hablamos del corazón. Dios está en mi corazón. No, Cristo está en tu espíritu. Pero desde ahí, desde tu espíritu, Él quiere, y por eso habla aquí de fortalecerse en el hombre interior, de tener esa revelación, de que dejarlo crecer cada día más y más, de reconocer su presencia y su vida, no solamente su presencia, su vida en ti, de reconocer esta realidad. Él quiere desde tu espíritu, que es donde Él mora, quiere soltarse, por así decir, esparcirse en el resto de tu ser y entrar en tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es el corazón? El corazón en la Biblia se le llama por otro nombre, es el alma. El alma incluye tu mente. Pensar en lo que estoy diciendo, tus emociones, tu voluntad, tu conciencia. En otras palabras, Dios no solamente quiere visitar tu corazón como si fuese un invitado que visita un hotel y después se va de ese hotel, sino que Él quiere entrar en tu vida, en tu espíritu. Y desde tu espíritu quiere esparcirse, que tú le des libertad, que tú lo reconozcas, que tú lo dejes crecer, que seas consciente de que es una vida diferente y es meterse en tu mente. Tenéis la mente de Cristo, meterse en tus emociones, meterse en tu voluntad, controlar tu voluntad, controlar tus emociones, controlar tu conciencia. Y eso es lo que está diciendo aquí, para sentirse libre, sentirse en su casa, sentirse en su hogar, donde tiene libertad para expresarse a través de tu mente, de tus pensamientos, de tus emociones, de tus palabras, de tu voluntad y de tu boca. En Colosenses 1:27, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo voy a leer otra vez. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la gloria de este misterio? Las cosas que los gentiles no entienden. Que Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria. No solamente está en nosotros, sino que es la esperanza de gloria. Cuando nosotros creemos en Él, cuando Cristo viene a vivir en nuestro espíritu, cuando lo dejamos que se mueva y haga su hogar en nuestro corazón, en nuestras emociones y en nuestra mente. Y aquí está el secreto, y aquí es donde quiero que veáis la importancia de esto.
Él se manifiesta. ¿Cuál es la esperanza de la gloria? ¿Cuál es la esperanza de la gloria? ¿En qué estamos esperando, en otras palabras? En que Cristo Jesús se manifieste, en que Cristo Jesús venga, vuelva. Todos estamos esperando de que Cristo Jesús vuelva. Esa es la esperanza de gloria. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Colosenses? El misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Cristo en ti es la esperanza de gloria. Ahora, no sé cómo, no sé si tú puedes entender esto o no, pero cuando Cristo Jesús vuelva, no solamente quiere pasarse de tu espíritu a tu corazón, que son tus emociones, tu mente, tus pensamientos y tu voluntad, sino que quiere pasarse de tu corazón a tu cuerpo. Y Dios quiere manifestar y brillar a través de todo tu ser la gloria de aquel que vive en nosotros, que es la esperanza de gloria. Ok, no sé si vais captando la idea, pero es mucho más allá que simplemente decir, sí, Cristo está en mí. Sí, yo lo he aceptado y Cristo está en mí. Vamos a ver otro versículo en Segunda de Tesalonicenses. En Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Cuando Jesús venga en aquel día, los cuales sufrieron pena de eterna destrucción de la presencia del Señor y de la gloria de su fuerza. Cuando venga en aquel día para ser glorificado. Ok, fijarse en el pronombre. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto el testimonio que os dimos fue creído. Ahora, fijarse qué dice la primera frase. Cuando venga en aquel día para ser glorificado, ¿dónde? En sus santos. Y ser admirado en todos los que creyeron. O sea que fijarse en el pronombre, ¿se dice? Sí, en. Es importante. El mundo va a ser, va a ser, el mundo va a maravillarse en la venida de Cristo. Los creyentes van a maravillarse de su gloria y su poder. Pero de acuerdo a este versículo, vemos algo muy importante que no nos damos cuenta si no lo leemos con cuidado. La gloria, su gloria será revelada desde dentro del creyente. Cristo en nosotros, el que vive en nosotros, el que está siendo formado en nosotros, el que está tratando de hacer su hogar en nuestro corazón, aquel que es nuestra esperanza de gloria, será revelado desde dentro de nosotros, desde dentro de nosotros hacia afuera. Y esa es la gloria de Dios. Ahora, si queréis más versículos sobre esto, y ya terminamos, podéis leer dos cosas que dijo Jesús vamos a ver cuatro, en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto, fijarse bien, no sé si tenéis la Biblia delante. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y es importante que esto lo veáis en la Biblia, porque quiero que veáis algo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y después de esto, repito, derramaré mi espíritu. Ahora comparad eso con Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿Quién se ha dado cuenta de la diferencia? En Joel dice, derramaré mi espíritu. ¿Dónde estaba el espíritu? En el cielo.
Y cuando Cristo Jesús resucitó, dije, vuelvo al Padre y os dará dentro de pocos días la promesa de la promesa que me dio, que es el derramar su Espíritu. El Espíritu Santo fue derramado en los creyentes dentro de nosotros el día de Pentecostés. En los postreros días, dice Pedro aquí cuando está predicando, derramaré de. Y esa pronombre de en Joel no está. ¿Quién se ha dado cuenta? Sin embargo, está en Hechos. Ese pronombre, según el griego, quiere decir desde. Literalmente significa desde. Vamos a leerlo otra vez. Y derramaré desde mi espíritu sobre toda carne. ¿Dónde está el Espíritu Santo hoy? Y tú eres un vaso de barro. Entonces, en los postreros días que empezaron aquí en los Hechos de los Apóstoles, ¿de dónde de dónde va a derramar Dios el Espíritu? ¿De dónde va a derramar Dios su gloria? Desde aquí, no desde el cielo. En Juan 7:38, en Juan 4:14, primero Jesús le dice a la mujer samaritana, si bebieras del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, porque el agua que yo te daré será en ti como una fuente de agua viva que brotará para vida. La mujer le dice, dame esa agua. Y Jesús le responde, yo soy. ¿Me entendéis o no? Cuando bebemos de Cristo, ¿qué hay en nuestro interior? Una fuente de agua. ¿Quién es esa agua? Cristo. No es una experiencia pentecostal, no es una experiencia bonita. En Juan 7:38 y 39, recibiréis el Espíritu Santo. Aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior beba. El que tenga sed, venga a mí y beba. ¿De quién tenían que beber? ¿De quién tenían que beber? Eso está en Juan 7:38. Beber de Cristo. Y Cristo en nosotros se convierte en un río de agua viva que fluirá. Y donde quiera, termina profetizando Ezequiel, que fluya ese río, habrá salvación y habrá vida. Así que no sé si os estáis dando cuenta de lo que significa tener a Cristo en ti. Que no es solamente unas palabras bonitas, no es solamente el palabras sin sentido. Quiere decir que Cristo está en ti. La gloria de Cristo está en ti. La gloria de Dios está en la faz de Cristo que está en ti. De tu interior fluirán. Y lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que aprender, hermanos, es a dejar que esa vida, la vida de Cristo, fluya a través de nosotros, hacia afuera, hacia afuera, fluya hacia afuera. Amén.